le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por la vida y la salud que nos sigue permitiendo aquí hoy en este recinto en el cual vinimos a alabar a nuestro Padre Celestial y darle la honra y la gloria que Él solo se merece. Y vamos a continuar escudriñando de su santa palabra en esta mañana y le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y a aquellos también que se siguen sintonizando vía Facebook Live o de cualquier otro medio. Que Dios les siga bendiciendo en esa solicitud que tienen de seguir estudiando de la palabra de Dios. Y en esta mañana tocaremos un tema intitulado ¿por qué volver a Egipto otra vez? Es una pregunta. Why go back to Egypt again? Y nuestro pasaje base será en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 13, the book of 1 Corinthians chapter 10, verses 1 through 13. Dice así el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, 1 Corintios 10, del 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Amén. Vamos a ir a Dios en oración para implorar de su asistencia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos hoy en esta mañana por habernos permitido el estar aquí reunidos como iglesia tuya, Señor, porque tú proveíste los medios para que nos congregásemos como tu cuerpo, Señor, y te diésemos esta alabanza espiritual, esperando que sea totalmente de tu agrado, Señor. Pedimos por aquellos hermanos que no pudieron estar entre nosotros. Si es por enfermedad, Señor, pedimos que les recuperes, que les sanes y que puedan una vez más estar aquí entre nosotros la próxima vez de reunión. Aquellos también que están fuera de la ciudad, en el camino, pedimos que los lleves con bien, que los guíes y los traigas una vez más de regreso aquí a sus hogares, Señor. Dame palabras fáciles hoy en esta mañana para exponer tu palabra y, Señor, te pido que todos salgamos edificados, listos y dispuestos a seguir proclamando tu palabra, Señor, tu multiforme sabiduría como iglesia que somos, y así, Señor, cumplamos tu voluntad. No nos dejes de tu mano como nación también, Señor, para que no seamos reprendidos por ti, Señor, y pedimos que le des sabiduría a nuestros líderes, en especial a nuestro presidente, para que haga decisiones sabias, Señor, cada día en su puesto, Señor. Perdona nuestras ofensas una vez más y no las tomes en cuenta.
En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. ¿Cuál es el propósito hoy de este tema, hermanos y amigos? Bueno, animarles a ustedes a perseverar en la fe y no volver atrás al mundo del cual estábamos. Israel sufrió bajo la esclavitud de Egipto, como lo leíamos aquí. El apóstol Pablo hace un recuento de lo que pasó básicamente en su viaje por el desierto, después de salir de la esclavitud egipcia por tantos años. Vemos aquí esta historia, hermanos, y Dios con mano poderosa los sacó de allí con milagros y maravillas. Sin embargo, muchas veces quisieron volver atrás. Si mal no recuerdo, parece que renegaron como 10 veces, ¿verdad? A través de todos esos años. 10 veces. Pablo en 1 Corintios capítulo 10 nos recuerda que estas cosas acontecieron como ejemplo y advertencia para nosotros. Entonces surge la pregunta, ¿por qué volver a Egipto si Dios ya nos libertó? Hoy veremos las verdaderas razones por las que algunos vuelven atrás desafortunadamente y cómo nosotros en Cristo podemos permanecer firmes. Pero una de estas razones por las cuales a veces queremos regresar a ese Egipto, y claro, cuando hablamos de Egipto estamos hablando de la condición pecaminosa en la que estábamos antes de conocer a Dios. Una de ellas es por temor a veces, así como al pueblo israelita le llega ese temor allá en Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 12. Fíjense lo que nos dice en Exodus 14, verses 10 through 12. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 14, del 10 al 12. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué, dice, has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y sigue diciendo el versículo 13 al 15 también, dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Cuando Israel vio al faraón y su ejército que lo estaban persiguiendo, pensó que iba a morir allá en el desierto. El miedo los llevó a querer regresar a Egipto. Pero Moisés les dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Llega el temor, pues un montón de carros, imagínense, ¿verdad? Yo hubiera temido también el mar enfrente de mí. Pues. El temor lo que hace es que paraliza y nos hace olvidar el poder de Dios. Y eso nos sigue pasando en nuestros días también. Cuando viene el temor, nos paralizamos, nos quedamos así, ¿verdad? Fíjense lo que dice Isaías 41:10, Isaiah 41:10, dice el profeta mesiánico, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Noten ahí la palabra siempre, forever. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y para nosotros el siempre significa pues hasta que muramos. En lo físico estoy hablando, ¿no? So, ahí está Dios cuando viene ese temor. Y para no volver atrás como querían hacerlo los israelitas, es necesario primeramente no temer. Así como dice Josué capítulo 1 versículo 9. Dice ahí Josué, capítulo 1, versículo 9, muy conocido, ¿verdad?
Dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, dice, estará contigo en donde quiera que vayas. Y el apóstol Pablo también nos repite esto, hermanos, allá en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 13, Ephesians 6:13, dice así la palabra de Dios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, toma esa armadura y no temas, póntela. A veces nada más queremos ponernos ciertas cosas, el casco, el yelmo de la salvación, y se nos olvida el escudo de la fe, ¿verdad? Y queremos ir a la batalla así. Habla nuestro hermano Grada de la base, el fundamento de la fe. Y si no tienes el escudo de la fe, no vas a poder tapar esos dardos del maligno que viene con fuego. Hay que recordar la salvación que Dios nos ha dado, como dice Hebreos también, capítulo 10, versículo 39, Hebrews chapter 10, verse 39, dice así también el escritor a los hebreos, pero nosotros que no somos de los que retroceden para perdición. ¿Podemos realmente leer este versículo, hermanos, y decir estas palabras? ¿No hago ningún amén? Yo creo que sí, ¿verdad? Amén, esperamos que sí, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿ves? No somos de esos que retroceden, no somos de esos que tenemos temor y nos paralizamos y no sabemos qué hacer. Hay que seguir marchando en la fe, como dice el apóstol Pablo, le recuerdo a los hermanos de Corinto, ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, 2 Corinthians 4, 8 and 9, dice que estamos atribulados, cantamos este himno, cada vez que cantamos, que hasta queremos llorar, ¿verdad? Nos acordamos de las palabras. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no ¿qué? No destruidos. Amén. Y queremos seguir así, hermanos. Hay que hacer a un lado el temor. Pongámonos toda la armadura que nos ha dado Dios, nos ha proporcionado. No es que Richard venía con un escudo tremendo, el hermano Jorge Chávez, por eso Dios lo escogió, porque ya tiene ese escudo grandísimo y poderoso. No, todo nos lo da Dios, Él nos equipa. Pero hay que ser solistas y hay que hacer un lado el temor. Una persona con temor, ¿sabe qué pasa, hermano, hermana? Vuelve a Egipto buscando solución. Ahí está, mucho mejor. Pero usted y yo confiemos en la victoria que Dios nos da en Cristo Jesús y seguir adelante. La segunda razón por la que las personas regresan a Egipto a veces es, número 2, por falta de fe. El temor, claro, pero por falta de fe. Ahí en Éxodo leemos también, Éxodo 15, 22 al 27, the book of Exodus, chapter 15, 22 to 27, fíjense lo que nos dice, hermanos, Moisés, Éxodo 15, 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto, y habían cruzado, ¿verdad? Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Dios, habiendo hecho ese gran milagro, ya los pasó por ese mar, y todos los egipcios murieron ahogados hasta el faraón. Pero viene ahora este problemita: 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por esto se le pusieron el nombre de Mara. Hay una ganga muy famosa de El Salvador, Mara Salvatrucha, de ahí viene el nombrecito este. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Otra vez la murmuración. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis que atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos,
y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué bonito, ¿verdad? Imagínense. 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Como Dios provee siempre. Pero a veces, hermanos, nos falta la fe. E Israel, hermanos, les faltó mucha fe a través de esa travesía por el desierto, 40 años, un año por día, ¿se acuerdan? Dice la palabra de Dios. Bueno, Dios da el maná también, sin embargo, y ellos todavía renegando. Éxodo 16, 1 al 3. Éxodo 16, 1 to 3 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, puro desierto. Dice que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Apenas 2 meses. En el segundo mes. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Otra vez murmuración. Y si quieren seguir leyendo en murmuraciones, Éxodo capítulo 17 también, Éxodo 17, 1 through 7, falta de fe siempre. Éxodo 17, 1 al 7, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo contra Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? Como que es la misma canción, ¿verdad, hermanos? A nuestros hijos y a nuestros ganados. Ahí incluyen ya ahora la descendencia, que después Dios les iba a recalcar. ¿Se acuerdan cuando dijeron que nuestros hijos, ellos son los que van a vivir y ustedes van a quedar aquí muertos? Ellos muy preocupados por sus hijos, según ellos. ¿Qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo, dice en el 4, perdón, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco, ¿qué? Me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Aquí quisiera golpear, no hablar, golpear. Y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ya ves, también nosotros: bueno, ¿está Dios conmigo o no, Dios? Porque mira todo lo que me está pasando, Dios. Falta de fe. A pesar de ver milagros, Israel dudaba. El agua amarga, el hambre y la sed les hacían hablar de volver a Egipto. No confiaban en Dios, sino en sus fuerzas. Confiaban también en sus líderes, ¿verdad? Moisés y Aarón. En los recursos visibles, tangibles. En cada uno de los versículos que leíamos, la respuesta inmediata y más rápida del pueblo era renunciar a lo que habían escuchado de Dios a través de Moisés. Murmuraron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ya se les había olvidado todos los milagros que Dios había hecho hasta ese momento, me pregunto yo. ¿Qué tan fácil es, verdad? Que se nos olvidan todas las bendiciones que Dios nos ha dado hasta estos momentos. Y renegamos a veces después de tantos años. No hay, como dice nuestro hermano, no hay ese crecimiento espiritual, no hay añadidura de todas estas cosas, estas virtudes de las cuales estudiamos, y seguimos queriendo ese biberón. ¿Qué tan fácil es tener esa falta de fe? Y Moisés también preocupadísimo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Falta de fe de Moisés también.
Dios ha prometido cuidar de nosotros. Siempre lo digo cuando Cristo hablaba, hermanos, ahí en el sermón del monte, y después ahí en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33, Matthew chapter 6, verses 25 through 33, cuando leemos estos versículos y estamos estresados y nos ponemos a leer y a meditar en la palabra de Dios, se nos baja la presión, ¿no? Yo sufro de alta presión. Y sí me dan medicina del doctor y tomaste esto, ya que lo sé. Y cosas naturales también. Pero no hay mejor remedio, hermanos, que meditar en la santa palabra de Dios. Eso es lo que te hace estar tranquilo. Dice así en Mateo capítulo 6, 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vamos mi esposo y yo caminando, ¿verdad?, en las mañanas a veces, y están los charcos de agua que salen de la irrigación, ¿verdad? Y están los pajaritos bañándose y todo, ¿verdad? Qué contentos en las mañanitas, chiflando y todo. Y nos acordamos de estos versículos, cómo Dios las alimenta, cómo Dios provee para que sigan adelante, para que no mueran. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros, dice el 27, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No, podemos ponernos taconzones si queremos, de manera que sea, pero ya nos quitamos los tacones y las botas y seguimos igual. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Poquita fe? Un grano de mostaza, ni siquiera, ¿verdad? No hará mucho más Dios. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, os serán ¿qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Falta de fe. ¿Cuántas veces también nosotros, hermanos, más debemos de ver milagros de Dios para confiar en su provisión divina? Y lo seguimos viendo, hermanos. Todos los milagros que Dios sigue haciendo en nuestras vidas y en las vidas de otros. ¿Cuántas veces tenemos que ver todas estas maravillas para que nuestra fe crezca más todavía? En Marcos 4:40 también leemos estas palabras. Marcos 4:40, en el book of Mark, chapter 4, verse 40. Dice así la palabra de Dios. Marcos 4:40, Cristo hablando después de que está en esta tempestad y Cristo ahí durmiendo, ¿verdad? Y le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 38. Ya imagino a Cristo, hermanos. Si Cristo estaba dormido en esta gran tempestad es porque estaba cansadísimo físicamente. ¿Te nos olvida ese aspecto de Cristo Jesús? No, pues Él era Dios encarnado. Sí, pero era también humano y sentía lo mismo que tú y yo y se cansaba. Y quería descansar un ratito, como dice uno, ¿verdad? Pegar la ceja un poquito. Maestro, no te da cuidado, que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, grande calma. ¿Cómo pensaron ellos que se iban a hundir y que Cristo se iba a ahogar, dormir? Imaginémonos eso, hermanos. ¿Ven? La falta de fe. Y les digo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? De eso se sorprende, fíjense. Pero no entendían todavía que ahí estaba el Señor de señores, el Todopoderoso, en el cual
cual ellos podían confiar. Y si se empezaba a hundir el barco, de alguna manera milagrosa iban a sobrevivir. Esa era la fe que necesitaban, pero no lo tenían. Así también como nosotros hoy en nuestros días, cualquier cosita que nos pasa y ya vienen los biles y ya viene esto, ¿cómo lo voy a hacer ahorita? Y empezamos a hacer cosas que no debemos de hacer como hijos de Dios. Y en vez de ir a Dios en oración y postrarnos y hablar con Él, 1, 2, 3, 4, 5 horas quizá, hermano, exagere, hermano. Pero si lo hiciéramos, veríamos el cambio en nuestras vidas. Pero no lo hacemos. Nos amedrentamos y queremos buscar solución de cualquier manera, menos de la que tenemos que hacer. ¿Por qué estáis así amedrentados? Dice, amedrentados. ¿Cómo no tenéis fe? Una persona vuelve a Egipto por miedo y por falta de fe también. Pero usted y yo sigamos confiando en la provisión de nuestro Dios fiel. Sigamos adelante. Y la tercera razón que veremos hoy, ¿por qué regresar a Egipto? Por carnalidad, por ser carnales. En Éxodo 32, fíjense lo que dice también, Exodus chapter 32, verses 1 through 6, Éxodo 32, del 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, realmente no nos importa lo que le haya pasado, tú haznos dioses, porque nosotros estamos ahorita aquí y Moisés a lo mejor ya petateó. Israel, a veces en Israel, no, también nosotros. Y luego dice, y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedlos. Y esto me sorprende a mí, porque esta es la reacción de Aarón ante lo que ellos dijeron. Hermano de Moisés, sacerdote del Altísimo, luego dobló las manos. ¿No entienden esto? El que debió de estar más consagrado y reprenderse y decirle, oye, espérense, Dios está en control. ¿Y qué están diciendo ustedes? ¿Que hacemos un Dios? No, sí, aparten todo en las orejas de las mujeres, hermanas, echen todos los aretitos de oro que tienen ahí, ¿verdad? Y vamos a ver qué sale por ahí, ¿verdad? Tráenmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Mañana se va a poner bueno el asunto. Vamos a festejar. Y al día siguiente, madrugaron. Ahí sí se levantaron temprano. Su hermano hablaba de llegar a tiempo. Aquí ya 51 años y casi siempre lo mismo, hermano. Digamos tarde. Ese es otro asunto. Dice ahí, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo ¿a qué? A comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. ¡Qué bonito! Un becerro de oro allí enfrentito y ellos celebrando. Carnalidad. Cuando el pueblo hizo el becerro de oro, no pidió volver a Egipto aquí, pero trajo a Egipto al campamento. Toda la idolatría llegó, salió. Realmente lo que traían dentro de sus corazones. ¿Ven? Adoptaron los pecados del mundo en medio de la congregación. Muchos permanecen también en la iglesia, pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Viven en la infidelidad, tristemente. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, muy conocido también quizás. Gálatas 5, 19 al 21, Galatians chapter 5, 19 through 21. Dice así la palabra de Dios, y manifiestas son las obras
de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne. No nos queremos ni imaginar esto, ¿verdad? Y entre ellas estaba la idolatría. Y todo esto nos lleva a la carnalidad, que es realmente lo que era Israel, así como vivían. Y todavía no habían aprendido a ser santos para Dios. Y es por eso que traían todo eso, y es por eso que fue natural. ¿Quién se van a la Mosé? Ya pasaron muchos días. Haznos unos dioses, ¿no? Porque no podemos estar aquí nada más así. Nos vamos a morir si no tenemos dioses. Pablo exhorta a no codiciar las cosas malas también a los hermanos de Corinto, a no ser idólatras, no nada más a los hermanos de Galacia, a no caer en fornicación. 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 8, 1 Corinthians 10, 6 through 8. Otra vez, aparte de lo que leíamos, dice: mas estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Lo que leíamos ahorita. Se levantó a jugar, se levantó a celebrar. Ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Si se aplicaran las reglas como en la antigua ley de Moisés, hermanos, no sé cuántos estuviéramos aquí ya. ¿Están conmigo? ¿Cuántos? Si realmente se aplicara la ley de Moisés todavía y estuviéramos bajo la ley de Moisés, hermanos, la mayoría no estuviéramos aquí. Por cualquier cosa, ¿verdad? Pero gracias a Dios que estamos bajo la gracia de Cristo. Gracias a Dios que por su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, podemos continuar. Y cuando participamos de la cena del Señor, el acto sagrado central de nuestra alabanza, ahí obtenemos la redención continua de nuestros pecados. Claro, si lo hacemos de la manera que lo tenemos que hacer. Estamos llamados a la santidad. Dice 1 de Pedro 1, 15 al 16, también lo recordamos en esta mañana. 1 Peter 1, 15 and 16, dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Israel, otra vez, qué triste que en esa travesía, qué triste que después de ser libertos, después de 430 años, reniegan, como les decía, 10 veces. 10 veces, ¿por qué Moisés nos ha traído aquí a morir en el desierto, ya sea de hambre, de sed, de lo que quiera usted ponerle? Renegando siempre. Otra vez por temor, una de esas causas. Otra vez también por falta de fe y también, hermanos, por carnalidad. Una persona vuelve a Egipto por carnalidad, pero usted y yo permanezcamos en santidad, todo lo opuesto a la carnalidad. Recordábamos también, ¿verdad? Pablo no podía hablarles como a gente madura, sino como a carnales a los hermanos de Corinto. Y tantas bendiciones también que ellos habían obtenido de Dios, pero se les había olvidado. Y por eso les escribe. Y por eso leíamos ahí en Corintios acerca de esta historia. Y les dice: ya se les olvidó, hermanos, especialmente los que eran de descendencia judía. Los gentiles, bueno, quizás pues, no entendían mucho, ¿verdad? Porque pues no eran judíos. Pero los que venían de la descendencia judía, a los cuales se les predica el Evangelio por primera vez, debían de haber entendido esto ya. Y debían de haberse recordado de todo lo que había pasado a sus antepasados. En conclusión, ¿qué podemos decir? Israel volvió una y otra vez a pensar en Egipto, en el pasado, por temor, por falta de fe
y por carnalidad. Y Pablo nos recuerda que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para la iglesia de hoy también, para recordar todo esto, para que sigamos adelante, hermanos. Es lo que Dios quiere. Querido hermano, hermana, Dios nos ha dado esa victoria sobre el temor, nos ha dado esa victoria y nos sigue sosteniendo en medio de la necesidad. Todos pasamos por diferentes clases de necesidad, pero nos llama también a vivir en santidad. Santifíquese, hermana, apártese cada día más y más a Dios. Busquemos habitar ¿verdad?, de la presencia de la santidad. Busquemos, hermanos, agradar a Dios en todo lo que podamos como cuerpo de Cristo. No volvamos atrás. Dice 1 Corintios 10:13, un versículo que leíamos ya para terminar también, ¿verdad? 1 Corintios 10:13 nos recuerda y nos asegura, 1 Corinthians 10:13, fiel es ¿qué? ¿Es quién? Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así también pasó con el pueblo israelita. ¿Puso un límite Dios? ¿Podían ellos resistir la tentación? Claro que sí. Si se enfocaban en esa roca que los seguía a Cristo, de la cual bebieron espiritualmente hablando, ahí estaba Cristo también presente en esa travesía del desierto. Se nos olvida eso. Ahí estaba Cristo, ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba Dios guiándoles. Y también nos sigue dando esa promesa. Dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, el exit sign. Así como cuando hay un incendio, ¿verdad? Exit sign. Pues aquí, hermanos, tienen que darle para allá. Bueno, aquí podemos abrir la puerta también, pero hay que abrirla con la llave, ¿verdad? Eso lo más rápido es el por allá, hermanos. Algún día si llegara un incendio por aquí, ¿verdad? Pero ya está la señal, hermanos, del sign en la tentación espiritual. Dios lo pone. Sigamos corriendo hacia la meta, puestos los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús, como lo dice Hebreos 12, 1 y 2. Y por esta silla, hermanos, terminamos. Hebreos 12, 1 y 2 dice así la palabra de Dios. Hebrews 12, 1 and 2. Por tanto, nosotros también, teniendo que en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí está la puerta, como le decía Dios a Caín también. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera a larga distancia, no es de 100 metros, no, a larga distancia. ¿Puestos los ojos en quién? Porque Chávez, no. Manuel, no, ninguno de los que estamos al frente, no. Ninguno de nosotros. Por puesto los ojos, dice, en Jesús. El autor y consumador de la fe, el que empieza y el que termina. Porque, como decíamos y recordamos, la fe ya no va a ser necesaria en aquel día. La fe ni la esperanza, pero ya estamos ahí, que aquí vamos a esperar, que vamos a estar ahí enfrente, cara a cara, ¿verdad? Pero el amor va a seguir. Amén. Y vamos a gozarnos con Cristo, es lo que necesitamos enfatizar y recordar, que hay que poner siempre los ojos en Cristo, porque si los pones los ojos en un predicador o en algún otro hermano, te va a fallar, garantizado. Yo ya les he fallado muchas veces, muchas veces. Por eso en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto delante de él, el gozo de morir en la cruz, derramar la sangre, sí. Fue un gozo porque él sabía que por ese medio íbamos a recibir el perdón de los pecados, íbamos a recibir eterna salvación. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio, haciendo menos el oprobio, la burla, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No desmayemos, sigue diciendo ella, versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo que no se canse hasta desmayar. No nos cansemos, no nos cansemos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. No regresemos al pasado, avancemos en la fe y perseveremos en la gracia y permanezcamos en Cristo. Les invito hoy en esta mañana. Amén.
hermano y, perdón, amigo, amiga, si tú todavía no has entrado al reino de Cristo, si todavía no has sido añadido al reino de Cristo, tú puedes ser añadido aquí en las aguas del bautismo. Él te perdona tus pecados. Si crees de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios, si te arrepientes de todo corazón, si tienes ese cambio de mente para empezar a servirle, y si eres bautizado para el perdón de tus pecados, si le confiesas como el Hijo de Dios, puedes ser bautizado hoy en esta mañana, si así tú lo deseas. Vamos a estar puestos de pie los que podamos hacerlo así mientras cantamos un himno de invitación. Que Dios les bendiga. God bless you all.